de por sí ya lo teníamos, de por sí ya éramos un país con unos índices alarmantes de obesidad infantil, y toda esta situación de, además de la alimentación, la falta de ejercicio, ¿no? Lo que decía hace rato, escuchar a los niños para saber cuáles son sus inquietudes, porque así como nosotros tenemos como ese miedo, ¿no? Del momento en el que lo tengamos que mandar y si se va a infectar y si va a pasar eso y si le va a pasar otro, los niños también sienten lo mismo, ¿no? Nada más que no lo expresan en palabras como nosotros, pero los niños tienen las mismas gamas de emociones que nosotros. Y el otro, pues, es el tema también como de estas cuestiones de comportamiento. Niños que ya están teniendo problemas, como no solamente, por ejemplo, en la escuela, que bueno, en la escuela virtual que están llevando, ¿no? Sino que empiezan a tener cada vez más problemas de conducta dentro de casa, ¿no? Que parecen como muy rebeldes, con problemas de sueño, con problemas de alimentación. Se ha vuelto como la niñera preferida, ¿no? Dale al niño la tablet, dale el videojuego, dale el celular y de alguna manera ya tienes rebasada el asunto. Saludos para Santiago por ahí de lado. ¿Quién sabe quién es? ¿Tú lo conoces, Mari? ¿Sí me escuchaste? No, ¿verdad? Sí, Creo que no. Ya me escuchó. Entonces, esta parte de la atención que de repente se ve afectada por el uso de dispositivos electrónicos, los seres humanos somos de grupos, somos sociales y de alguna manera aprendemos de lo que la sociedad también aporta, ¿no? ¿Cómo? Hola, 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 ya regresamos a la transmisión del día de hoy. Vamos a esperar solamente que se conecte la doctora, vamos a hacer un segundo intento, porque hoy queremos hablar con nuestra amiga Marisol, que es la doctora Marisol Rosario, es una pediatra especializada en temas del desarrollo, y que quise invitarla porque creo que muchos de nuestras pacientes han estado preocupadas por saber si este aislamiento les ha afectado o les puede afectar a los niños y a las niñas. Muchas de nuestras pacientes tienen niños y niñas chiquitos y que de alguna manera están preocupadas por saber si este proceso de aislamiento y de pandemia les ha estado afectando y de qué manera les puede afectar si es que así sucede. Y bueno, nada mejor que recibir la opinión de un experto o una experta en el tema que nos ayude a clarificar algunas de nuestras dudas al respecto. Y bueno, les platicaba mucho también sobre la importancia de tener información validada y sobre todo profesional de muchos temas, que es mejor no quedarse con la duda y pues despejarlas con profesionales para que podamos tener certeza sobre lo que debemos de decidir o qué tratamientos tomar o qué cosas no hacer respecto a nuestra salud, y que eso tiene que ver con este concepto de medicina holística y que vamos a ir trabajando pues con diferentes temas como la medicina funcional, el metabolismo funcional, la alimentación, psicología, desarrollo y un montón de cosas que tiene que ver con el concepto que manejamos en Holistic Medic Center. Y a lo largo de todos estos meses pues vamos a estar haciendo, digamos, este tipo de transmisiones. Tenías que voltear el teléfono. No sé qué pasaba. No sé qué pasaba que no me dejaba unirme. Pero ya, por fin, aquí ya estamos. te encontré. Qué bueno. Primero déjame agradecerte, Marisol, amiga entrañable, es mi mejor amiga, para que quede grabado en las redes. Entonces, para que después no haya dudas, es una amiga que conozco desde hace 20 y tantos años. Ella era muy pequeña cuando yo la conocí, yo ya era médico reconocido. Pero bueno, ella decidió pues estudiar medicina, luego decidió estudiar pediatría y luego irse refrescando y especializando en otros temas que tienen que ver con el desarrollo, y hemos tenido la fortuna, y más yo, de contar con su amistad y de tener muchos años de conocerla, y además de respetarle y la gran admiración que le tengo, pues el cariño que hasta la fecha le tengo, y espero que sean muchos, muchos años más. Gracias, Mari, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Una disculpa. La verdad es que no sé qué es lo que estaba pasando, que no me permitía unirme. Y luego ya sabes que yo no soy muy buena con esto de la tecnología y pues todavía más complicado. Oye, fíjate que ya entrando al tema, muchas pacientes y también amigos y conocidas, el tema recurrente en relación a sus chiquillos y sus chiquillas, a niñas y niños, es que de repente están preocupadas
preocupados de que este aislamiento, este encerrón que nos dieron desde el 2019, a finales del 2019 o principios del 2020, nosotros suponíamos que iban a ser 40 días porque era cuarentena, ¿no? Pero es la primera cuarentena que dura tantos meses y ya años y seguimos encerrados y no vemos para cuándo, y esto ya parece malecón de Veracruz de tantas olas, o sea, puras olas y no termina, y hasta donde llego yo a conocer, aparentemente la OMS, la OPS prevé que esto dure cuando menos hasta marzo del 2022. Entonces, ya sentimos algunos efectos del encierro como adultos, ya sentimos los efectos del aislamiento, hemos tenido que sacar fuerzas y herramientas de otros lados para mantenernos estables emocionalmente y muchas otras personas no. Entonces nosotros lo vemos mucho con pacientes adultos, pero ya también empezamos a ver niños que sufren de ansiedad, que sufren de otros factores y de otras cosas. Y bueno, creo que esto, pues tenemos que sacar a la duda. ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto nos afecta, Mari, a los chavitos y a las chavitas el hecho de este aislamiento? Sí, claro, como lo comentas, ¿no? De hecho, hasta apenas es que empezaron a hacerse como algunos estudios, ¿no? Desde un principio obviamente vimos que esto afectaba de manera global, ¿no? Como bien lo dices, a los adultos, a los niños, a los jóvenes, a todos, obviamente empezó a afectar. Pero ya incluso se empezó ya empezaron a hacer algunos estudios incluso para medir realmente qué tanto ha afectado esto, por ejemplo, en el desarrollo, ¿no? Tanto físico como emocional de los niños, de las niñas. Y entonces ya sabemos que hay incluso algunas formas de medir qué tanto ha estado afectando este desarrollo, este encierro, toda esta pandemia, ¿no? A los niños. Y ahora ya sabemos, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos algunos datos en donde podemos ver que, por ejemplo, los más afectados están siendo dos grupos los más afectados, ¿no? Hablando como, por ejemplo, de niños, que son los más chiquititos, ¿no? Los niños menores de 5 años y los adolescentes, ¿no? Son los grupos que ahora se consideran como más vulnerables y que han estado como con mayores repercusiones en su desarrollo a partir de todo de esta pandemia, ¿no? Y obviamente esto como nada que nos sorprenda, pues si pensamos que los más chiquititos son como los que tienen apenas todo este proceso de desarrollar todas las habilidades, todas las herramientas, ¿no? Como tú comentabas, para su desarrollo integral. Entonces, yo creo que todos los que vemos niños, ¿no? De diferentes formas o en diferentes ámbitos, pues ya empezamos a ver desde hace meses, ¿no? Cómo ya están teniendo dificultades cada vez mayores, ¿no? Problemas de lenguaje, problemas de atención, problemas incluso de motricidad, problemas emocionales, ¿no? Esto ya lo venimos viendo desde hace varios meses, ¿no? Y pareciera, como bien decías, ¿no? Que esto ya se ha hecho tan largo que creo que cada vez se están haciendo incluso más evidentes todo este tipo de problemáticas. ¿Qué es de lo que encuentras más al respecto de, por ejemplo, del retraso o de la dificultad del desarrollo, por ejemplo, psicomotriz o del lenguaje, o cómo afecta la falta de socialización que de repente los niños no encuentran más que la familia y que tal vez ya en algunos casos deberían de estar yendo al preescolar o que deberían de estar interactuando con otras personas? Los seres humanos somos de grupos, somos sociales y de alguna manera aprendemos de lo que la sociedad también aporta, ¿no? ¿Cómo le está afectando en tu caso muy particular? ¿Cómo crees que les afecte o lo que tú has visto en relación a este desarrollo? ¿Qué sería lo que está en el top 5 de afectaciones? Yo creo que hay dos temas principales. Uno, el tema del lenguaje, ¿no? En los niños más pequeños, a lo mejor en los menores de 5 años, muchos niños que, por ejemplo, ya tenían retraso del lenguaje, se ha visto, pues, si no bien agudizado, más bien ha sido como más prolongado, ¿no? Hay niños que incluso ya están acudiendo a terapia de lenguaje y la realidad es que incluso no han avanzado, ¿no? A lo largo de todos estos meses prácticamente no han tenido ningún avance, ¿no? Y el otro, pues, es el tema también como de estas cuestiones de comportamiento. Niños que ya están teniendo problemas, como no solamente, por ejemplo, en la escuela, que bueno,
en la escuela virtual que están llevando, ¿no? Sino que empiezan a tener cada vez más problemas de conducta dentro de casa, ¿no? Que parecen como muy rebeldes, con problemas de sueño, con problemas de alimentación. Entonces, creo que son como las dos cosas que yo particularmente he visto donde más podemos ver como estos efectos de este aislamiento. Y eso obviamente tiene mucha lógica porque pensamos que en el desarrollo del lenguaje, pues es la parte de la interacción social, ¿no? El lenguaje es algo que aprendemos, el lenguaje es algo que necesariamente viene o surge a través del ejemplo, a través de la imitación. Entonces, todos estos niños no están acudiendo a la escuela, que tienen nada más como único círculo, ¿no? Su casa, papá, mamá, y si acaso a lo mejor algún hermanito, algún tío, pues no hay manera de que aprendan, no tienen esta parte como para ese ejemplo, como para poder ir aprendiendo. Y la otra parte, bueno, pues creo que es lo que nos ha pasado a todos en diferentes momentos, ¿no? Donde finalmente llega un punto donde te desbordas emocionalmente y los niños, bueno, pues ¿cómo lo reflejan? Con ese tipo de problemas de conducta. O sea que parte del aislamiento y el hecho de falta de socialización les impacta tal vez de la misma manera que a todos y a todas, pero la manera en que ellos lo presentan o lo representan puede ser con este mal comportamiento, con esta dificultad para entablar una, por ejemplo, a desarrollar lenguaje, y que también puede haber alteraciones en sus periodos de vigilia y sueño. Yo he visto que hay muchos chavitos que con la sobreestimulación de pantallas, ¿no? Que los tienen sentados ahí horas, ya sea por cuestiones de la escuela virtual o ya sea porque están demasiado tiempo en casa y les sueltan la tablet, o porque empiezan a sentir que sus papás están animados a partir de la noche y se duermen súper mega tarde, ¿no? Estoy hablando de niños muy chiquitos, niños de 3, 4, 5 años que les sueltan la tablet y están jugando con súper estímulos todo el día. ¿Cómo afecta esto de repente que parece ser como una medida alternativa al aislamiento? Comprendo que muchas mamás y papás de repente también se deben de sentir súper saturados, pero creo que no ha sido la mejor herramienta el uso de tecnologías de manera tan compleja, no sé, tan avasalladora, tan de repente. ¿Tú cómo lo ves? Sí, claro, definitivamente eso es lo que está impactando mucho porque además eso incluso contradice, ¿no? Las recomendaciones de las academias, de decir, los niños no tienen que pasar más de los niños mayores de 2 años no tendrían que pasar más de 30 minutos, ¿no? Enfrente de los dispositivos. Y entonces ahora, como bien comentas, ¿no? Pues incluso las mismas, situaciones de la escuela, pues los obligan a estar ahí frente a la pantalla 4, 5, 6 horas, quizás más, ¿no? Los niños de primaria, pues llegan a pasar incluso más tiempo. Y esto definitivamente no hay estudios que nos hablan de que incluso esto puede interferir justamente, por ejemplo, en los temas de atención, ¿no? Aunque aparentemente el uso de pantallas podríamos suponer que mejora la atención en un niño, pero a la larga, ¿no? Son niños que no desarrollan este tipo de habilidades para tener una buena atención, por ejemplo. Se sabe también que esto puede favorecer incluso problemas de sueño, que son niños que... Se congeló la imagen. Bueno, ahorita vemos si se retoma. De lo que comentaba la doctora Marisol, sobre todo me llama la atención. Por ahí estás, si no te preocupes, ya te retomamos. Platicabas del efecto sobre la atención. Fíjate que lo que acabas de decir le va a pegar a muchas familias y a muchas mamás y papás que suponen que más de 2 horas no pasa nada con el niño si lo tienen en la tablet, ¿no? Se ha vuelto como la niñera preferida, ¿no? Dale al niño la tablet, dale el videojuego, dale el celular y de alguna manera ya tienes rebasada el asunto. Entonces, esta parte de la atención que de repente se ve afectada por el uso de dispositivos electrónicos y que de repente la mayoría de los papás no saben que cuando menos más de 30 minutos no es lo más recomendable para chicos mayores de 2 años, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces te decía, incluso aunque nosotros supondríamos o pensaríamos que, por ejemplo, el uso de este tipo de dispositivos podría mejorar la atención, en realidad es todo lo contrario, ¿no? Además de que
se ha visto que los niños que pasan más tiempo de este recomendado al frente de dispositivos tienen pues menos oportunidad de desarrollar este otro tipo de habilidades, por ejemplo, Ujú. son tan que te digo, esto finalmente se contrapone de que siempre hacemos, ¿no? De sobre el uso de pantallas y finalmente pues las circunstancias actuales obligan a los papás y a los pequeños tener que hacer uso de este tipo de tecnologías. Entonces también en la atención creo que es como otro tema que además Ujú. pues hasta ahorita tenemos ya algunos datos, tenemos algunas referencias, pero incluso todavía no sabemos qué tanto va a afectar a la larga, ¿no? Todo este tipo de situaciones, ¿no? No sabemos si a la larga vamos a tener mayores problemas y seguramente sí, seguramente estos niños chiquitos ahorita, Ujú. cuando lleguen a la edad de la primaria o a lo mejor más adelante, seguramente tendrán más problemas de aprendizaje, más problemas de atención, ¿no? Y a lo mejor incluso otro tipo de problemas. Y eso pues solamente lo sabremos a Sí, través del tiempo. me llama mucho la atención lo que hablabas también del sueño. Si en los adultos, tanto hombres como mujeres adultos, la parte del sueño es determinante para mantener un estatus de salud hormonal, por ejemplo, para producir sustancias que nos reparan, tenemos que dormirnos lo suficientemente temprano, y estoy hablando de personas que se puedan dormir antes de las 10 de la noche, para tener un sueño reparador, para producir sustancias que reparen nuestro cuerpo. De repente no duermen, les afecta de manera directa y en teoría ya son cuerpos con un desarrollo. ¿Qué pasa cuando un niño, un preescolar o a lo mejor un escolar tiene tanta estimulación, no duerme temprano? ¿De qué manera directa esperaríamos que le afecte esto en su crecimiento y en su desarrollo? Les afecta, ¿no? Sí, definitivamente no, porque incluso hablando de esta parte, por ejemplo, de las hormonas que decías, sabemos que la hormona de crecimiento, que evidentemente tiene que ver, como su nombre lo indica, con el crecimiento, y no solamente con el crecimiento de la estatura, ¿no? Con el crecimiento pues de los diferentes órganos, por ejemplo, este se secreta de manera más importante durante la noche, ¿no? Y durante ciertas fases del sueño. Y entonces el hecho de que el niño no esté teniendo un adecuado patrón de sueño puede afectar incluso en su crecimiento, ¿no? Como decían las abuelitas, niño que no duerme, niño que no crece, ¿no? Y entonces, ahí Pues, entonces, ya el sueño, pues además de esa parte, es totalmente indispensable para el aprendizaje, ¿no? Es durante el sueño, durante ciertas fases del sueño, cuando todo lo que aprendimos durante el día se consolida, ¿no? En nuestro cerebro. Es decir, es como si todo lo que aprendimos en ese momento, durante ciertas fases del sueño, es decir, la estimulación o la sobreestimulación, con esto que pues de alguna manera tuvimos que, digamos, incluir en nuestra vida, que son las tecnologías, la falta de sueño, o sea, la simple y llana idea de que tiene que haber un descanso, una reparación corporal. Y otra cosa que también de repente ha cambiado es los hábitos alimenticios. O sea, el hecho de estar en casa en muchos de los casos supondría que mamá y papá van a posibilitar que ellos coman bien. Pero muchas de las personas durante este proceso de pandemia en realidad han dejado de comer bien, si es que lo hacían, y otros que ya comían mal han reforzado ese comer mal. De hecho, creo que ha habido un incremento sustancial de personas que se dedicaron a la repostería, ¿no? Y al incremento de carbohidratos y azúcares, y los primeros que hacen la prueba pues son los chavitos de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué tanto también ya estos tres elementos, la sobreestimulación, la falta de descanso y la alimentación sobrecargada de alimentos que no son lo más nutritivos, le está pegando también al crecimiento y al desarrollo? ¿En realidad tú crees, en una postura muy personal y profesional, que esto nos va a traer consecuencias a futuro? ¿No? ¿Tendríamos de qué preocuparnos, doctora? yo creo que sí, definitivamente, porque además incluso como bien lo mencionas, ¿no? Sí ha habido un incremento de casos de obesidad en niños, ¿no?
de por sí ya lo teníamos, de por sí ya éramos un país con unos índices alarmantes de obesidad infantil, y toda esta situación de, además de la alimentación, la falta de ejercicio, ¿no? Aunque finalmente Claro. ya nuestros niños ya no estaban acostumbrados a salir a jugar, pero a lo mejor pues tenían la oportunidad de ir al parque, de asistir a alguna actividad extraescolar, y ahorita pues todo eso está completa, o simplemente en la escuela, ¿no? Tener la oportunidad Ujú. de jugar durante los descansos, y ahora pues todo eso ya no ocurre, ¿no? Ya no lo están haciendo. Y entonces Ya. sí ha habido un incremento de números de casos de obesidad. No encontré, incluso busqué por ahí el dato, no encontré como tal que tanto ha incrementado, pero eso es un hecho, ¿no? Y yo creo que también en la consulta lo vemos, ¿no? En la Ujú. consulta lo vemos que la mayoría de los niños sí tuvieron como este incremento, ¿no? Y a lo mejor el que ya tenía un problema de sobrepeso ya está en obesidad, y, y definitivamente, como lo dices, yo creo que no lo sabemos todavía, pero es un hecho que esto va a repercutir a la larga. Eso es completamente definitivo, ¿no? Que esto va a repercutir a la larga en la salud. Yo creo que Ajá. tanto física como emocional, y en los problemas también de, por ejemplo, de aprendizaje en nuestros niños, ¿no? Habrá que esperar para ver qué tanto repercute al cabo de algún tiempo, ¿no? Al cabo de algunos meses, incluso seguramente al cabo de algunos años. Ujú. Fíjate que ahorita que estás mencionando eso, no lo había yo considerado, pero la mayoría de los chicos y chicas, de los niños que iban a actividades paraescolares, dejaron de asistir, o sea, ya no van al taekwondo, ya no van a la natación, bueno, ya ni siquiera van con la abuelita, porque los chavitos, ¿no? Tuvieron casi la indicación de aislamiento absoluto, al igual que los adultos mayores, cuando menos algunos adultos durante la pandemia, por razones obvias del trabajo, tenían que salir, pero los niños han tenido que acostumbrarse a inercias bien infrahumanas, o sea, aislamiento absoluto. Hay niños que no conocen una escuela, hay niños que no conocen que hay otros niños, por más increíble que parezca, o sea, no saben que también hay otros niños afuera. Muchos de estos chicos no van a conocer tal vez nunca la posibilidad de salir a jugar a la calle, y con esto ya declaré mi edad, pero nosotros cuando menos teníamos la oportunidad de salir a jugar a una calle, de hacer el palomilla con los chavillos de la escuela o de la cuadra, pero muchos de estos niños ya no están socializando de esas maneras. De hecho, veo que muchos están socializando a partir de las redes sociales o en plataformas virtuales donde adoptan la posición de un avatar y empiezan a interactuar pues de otras maneras como no conocemos nosotros, ¿no? ¿No? A mí me pasa en la consulta que incluso llega la mamá y me dice, doctora, es que se ha vuelto bien chillón porque no conoce gente, ¿no? Y la verdad es que suena incluso como extraño, pero es muy cierto, ¿no? De estos bebés que a lo mejor o nacieron durante la pandemia o eran muy chiquititos cuando empezó esto, a lo mejor que tenían un año y medio, ¿no? Y durante todo este proceso no han tenido la oportunidad de convivir con otras personas. Entonces, eso es un hecho que va a tener repercusiones a un mediano y a un largo plazo en esos niños. Estarás de acuerdo que por donde empezaste, el lenguaje tiene un impacto en el desarrollo del cerebro, ¿no? O sea, tiene un efecto directo sobre la plasticidad cerebral, y de alguna manera va a tener consecuencias el hecho de no estimular ese lenguaje, y el hecho de no estimular el ejercicio, y el hecho de no alimentar esos cuerpos adecuadamente, y el hecho de no descansar. ¿Cuál sería como tu propuesta en corto? O sea, ¿qué hacemos como papás y como mamás si de repente tenemos un hijo de 2, 3 años? Ya sabemos que lo tenemos que estimular, en el mejor de los casos que a lo mejor estén viendo este video, pero cuando no saben qué podemos hacer como alternativa, como profesional, ¿qué sería la recomendación? Pues ante la posibilidad de que tal vez esto dure, sin exagerar, tal vez otro año, sin que abran escuelas, sin que abran parques, sin que abran escuelas de paraescolares. ¿Qué hacemos, Mari? Pues yo creo que la primera recomendación sería establecer rutinas, ¿no? Dentro de casa, donde esa rutina haya un horario para jugar con los hijos. El juego es una parte fundamental para el desarrollo de los niños, y eso es algo que tendríamos que haber hecho siempre, ¿no? Con los Ajá. niños pequeños, pero ahora lo que resulta totalmente indispensable, ¿no? Los Uh-huh. papás, la papá, mamá, ¿no? Tienen que establecer un tiempo para, dentro de sus horarios, para
exclusivamente, ¿no? Dedicarlo al niño para jugar, para estimularlo, para platicar con él, pues más que para platicar, para jugar. Debe haber un tiempo específico para jugar con los niños dentro de casa, ¿no? Yo creo que sí es importante, dentro de las posibilidades de cada familia y dentro de las condiciones de la vivienda, por ejemplo, también tener actividades al aire libre, ¿no? Habrá quien a lo mejor tenga un jardín, a lo mejor habrá quien pueda llevarlos a algún parque, a lo mejor habrá quien solamente pueda jugar en la banqueta, pero eso es importante, ¿no? Donde podemos a lo mejor mantener estas medidas ya sabemos, ¿no? Medidas para mantener la salud, pero eso también es importante, favorecer dentro de lo posible actividades al aire libre. Ya. Y finalmente yo creo que otra cosa muy importante también es simplemente escuchar a los niños, ¿no? Escuchar sus inquietudes. Va a haber un proceso además bien complicado ahora que ya regresen a las actividades escolares, ¿no? Porque los niños que ya tenían la oportunidad de asistir a la escuela van a regresar a una escuela totalmente diferente, ¿no? Claro. Bajo unas condiciones completamente distintas. Y esto va a generar, muchos niños ya han regresado, ¿no? Voluntariamente o porque así se vieron obligados, pero en el lapso de los próximos meses muchos otros niños estarán regresando, ¿no? Y habrá como mucha inquietud para muchos, habrá que irlos como preparando también para ese regreso a clases, que yo creo que va a ser para muchos muy, muy complicado, ¿no? Por diferentes circunstancias. Yo creo que es como de las cosas más importantes que habría que hacer con ellos. Jugar sería como la clave para tratar de sortear esta situación que estamos viviendo. Debo de decirlo con todas sus palabras, muchos papás y muchas mamás no supimos cómo jugar con nuestros niños. O sea, no tuvimos las habilidades como para poder interactuar con un niño o una niña que después se puede volver curioso, curiosa, que se puede volver intenso, ¿no? Porque no hay niños que no paran, o sea, brincan, saltan, ¿no? Y hacen un montón de cosas. De alguna manera también que los papás y las mamás busquen información con profesionales como tú es una buena herramienta, no solamente esperar a que les dé una infección de vías respiratorias o de vías digestivas, sino que ocupen a los profesionales para preguntar hasta el hecho de cómo debo de jugar, qué es lo que puedo comprar para jugar. Seguramente, yo estoy seguro que cualquier herramienta psicopedagógica es más barata que el PlayStation, o sea, estoy segurísimo, ¿no? O que una tablet. ¿Tú crees que sea una buena opción acercarse a los profesionales para preguntar sobre estas herramientas? Sí, por supuesto. Y primero incluso quisiera hacer como hincapié en esto de que dices el jugar. El jugar no es solamente para entretenerlos, ¿no? El niño aprende a través del juego. Si nosotros queremos estimular el lenguaje, queremos estimular la motricidad, todo siempre es a través del juego. Entonces, el juego no solamente es una herramienta, en el caso de los niños, no solamente es una herramienta recreativa, ¿no? Como para que se distraiga, como para que en el caso de los niños, el juego tiene un papel fundamental en el aprendizaje. Entonces, esa creo que es la clave, de verdad, o una de las claves más importantes, dedicar un tiempo específico para jugar con los niños, ¿no? Creo que a veces, teóricamente, podemos jugar con ellos en cualquier momento, ¿no? Pero ahorita, además, por ejemplo, que muchos papás están trabajando desde casa, tendrían que incluir en su agenda del día, ¿no? Un tiempo específico para jugar con los niños, ¿no? Así como tenemos un tiempo específico dedicado a lo mejor para la preparación de los alimentos, para comer, para la reunión con el jefe, tendrían que incluir dentro de esa agenda un tiempo específico para jugar con los niños. Creo que eso es parte de lo más importante que podemos hacer por ellos. O sea, que un cronograma para ponerlo en casa, en familia, coordinarlos con los que habiten ese lugar. O sea, importante es desarrollar habilidades, no solamente con fin de entretenimiento, sino que también estimularlos a acercarse a personas que necesariamente saben del asunto y que pueden darles una opinión. Y la otra también, esta interacción que poco a poco se va a tener que ir restableciendo en lo social, con las escuelas. Muchos papás y muchas mamás están súper mega preocupados, en algunos casos de maneras extremas, sin caer en ninguna
digamos, patología, porque puede pasar que de repente los papás estén con demasiada ansiedad, de que regresen al entorno social, a la escuela, a los parques, a las actividades recreativas y deportivas. ¿Cuál sería la recomendación? O sea, ¿qué esperamos? ¿Hay que vacunarlos? Si no, y toda esa información que ahorita nos está llegando, ¿cómo podemos retomar las actividades con nuestros hijos en la vida pública? Yo creo que eso es una decisión bien personal, ¿no? O sea, hay quien ya los envió a la escuela porque era una necesidad dentro de la familia, a lo mejor porque incluso estaban dentro de un ambiente violento y a lo mejor incluso eso orilló a las familias. O sea, creo que esa es una decisión muy personal de cada familia, ¿no? Pero eh, creo que lo más importante es lo que decía hace rato, escuchar a los niños para saber cuáles son sus inquietudes, porque así como nosotros tenemos como ese miedo, ¿no? Del momento en el que lo tengamos que mandar y si se va a infectar y si va a pasar eso y si le va a pasar otro, los niños también sienten lo mismo, ¿no? Nada más que no lo expresan en palabras como nosotros, pero los niños tienen las mismas gamas de emociones que nosotros y entonces para ellos también va a ser como difícil el momento en el que tengan que enfrentar esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escucharlos, más que hablar con ellos, tenemos que escucharlos, ¿no? Conocer cuáles son sus inquietudes, conocer cuáles son sus miedos, validar sus emociones, ¿no? Saber que este proceso también va a ser muy difícil para ellos y entonces tenemos que acompañarlos, ¿no? Acompañarlos emocionalmente y parte de ese acompañamiento, pues es primero validar lo que ellos irán sintiendo, ¿no? Para que este proceso pues sea más fácil también para ellos. Sí, fíjate que lo que dices tienes mucha razón. Muchos papás solemos no validar la emoción de los hijos y suponemos que sus problemas son chiquitos, ¿no? Ellos no Uh-huh. tienen problemas, que ellos no saben lo grave de la situación. Me Que llama sus mucho la emociones son chiquitas. sí, sus emociones son chiquitas, que su estrés no es para tanto. De hecho, pasa mucho cuando los papás y las mamás se enfrentan a educar a adolescentes, que siempre dicen, ay, lo tuyo son tonterías, luego te enamoras de nuevo, no pasa nada. Y hemos visto incrementados un montón de circunstancias bien complicadas, como la depresión, la ansiedad, como los problemas de suicidio. Entonces hay un montón de cosas derivadas de nuestra discapacidad como papás para educar y para establecer ambientes saludables en nuestros hijos. No es una cosa menor. O sea, estamos criando, estamos educando y estamos cuidando personas que no porque estén pequeños sus problemas son pequeños y a veces demeritamos sus emociones, demeritamos su desarrollo y a veces no me dejarás mentir, llegan demasiado tarde también con el especialista cuando ya el problema aparece, no antes de que aparezca y eso es un grave problema, ¿no? Así es, así es. Sí. Así que ahí Te también llegan como en empieza taller todo. mecánico ya cuando está. Sí, ya llegan como en taller mecánico, ya cuando se descompuso el chavito, y es como compóngamelo, arréglemelo, es súper ansioso, no se quiere controlar. A mí me toca mucho que llegan las pacientes y me dicen, es que es súper maduro, mi hijo, súper maduro. Y yo me imagino que es un hijo de 20 años. Dice, no, de 3 años, ya sabe lo que quiere, ¿no? Él decide si quiere o no jugar, es más, él sabe que le tengo que comprar el PlayStation porque es súper maduro y súper adelantado y lee la Ilíada. Y pues está muy raro su niño, ¿no? No dudo que algunos de nuestra generación leyeron la Ilíada, pero no terminaron bien. Oye, Marisol, platícanos, ¿qué haces tú más allá en la Ciudad de México? ¿Estás dando consulta? ¿Qué haces por allá? ¿Ahorita estás en tu consultorio? Ahorita estoy en mi consultorio. Ajá. Yo tengo mi consultorio aquí en la colonia Álamos, sobre Eje Central. Ya, Eje Central número 640 en la colonia Álamos. ok. Yo aquí doy consulta de pediatría, atiendo desde recién nacidos hasta niños de 15 años, ¿no? En todo tipo de patología. Pero además, bueno, una de las cosas que hago, pues es como todo este tema de neurodesarrollo y de estimulación temprana, ¿no? Que es como un área donde ha sido mi área de interés, mi área de especialización. ¿Y qué es lo que hago en esto? Pues uno, pues son evaluaciones de neurodesarrollo, ¿no? Ajá. Todo aquel pequeño
que tiene riesgo, niños prematuros, niños que han tenido complicaciones al nacimiento, o bien aquellos niños que no va bien, ¿no? Y entonces yo aquí hago una evaluación justamente para determinar si hay algún tema o no de algún retraso en el desarrollo. Con los niños chiquititos, bueno, yo les doy asesoría de estimulación temprana, trabajamos con ellos, yo les doy actividades mes con mes para que ellos trabajen en casa, ¿no? Y aquí llevamos un seguimiento mensual. Y bueno, también llega a ocurrir que en algunos casos, pues requieren incluso ser enviados, ¿no? A alguna terapia en especial y yo aquí los envío según sea el caso, ¿no? A una terapia ya específica con algún terapeuta físico o alguna terapia de lenguaje, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que yo hago aquí. Ok, entonces como que para informarle a nuestros pacientes, se espera que un niño tenga cierto desarrollo en diferentes etapas de su vida, iniciando obviamente desde los que van haciendo, los primeros meses, lo esperado, lo que necesitamos saber, que también es importante, a qué hora le doy sus primeros alimentos, a qué hora le puedo empezar a dejar sus, digamos, sus alimentos que no sean solamente la leche y hacemos la lactación, o sea, un montón de cosas que los papás y las mamás deben de saber durante el proceso de la crianza y el cuidado de sus hijos, que de repente pues tienen que ir a ver un especialista, en este caso un pediatra y mucho más que sea alguien especializado en el tema del desarrollo, ¿no? Déjame leer un comentario, Mari, dice por ahí, dice, algo muy importante es ver un grupo etario pediátrico al que pertenece el niño, ya que las necesidades sociales son fundamentales para los procesos de neuro. Ay, no veo, ya estoy ciego, necesito un amigo oftalmo. Entonces, y ya, para procesos de neurodesarrollo, algo así, y como la organización de la corteza cerebral, y como dice la doctora Marisol, a partir de los 2 años y hasta los 6 años, ludismo es fundamental para el aprendizaje, claro, por lo que estábamos hablando de lo importante que es el juego, ver la etapa en la que están, acudir con el profesional y pues dejarse orientar, ¿no? La mayoría de la gente educa conforme recibió la información de su casa. Es que nunca les pasó nada, de hecho ni se quejaban, les dábamos a tolito y así funcionaba. Ya tenemos herramientas para mejorar esa crianza, ¿no? Y ese cuidado. Claro, claro, claro. Y además, finalmente cada vez sabemos más, ¿no? Todo esto de las neurociencias, todo esto del neurodesarrollo ha ido evolucionando muchísimo a través de los años, ¿no? Y entonces ahora ya tenemos muchísimos más elementos de qué hacer, de qué no hacer, ¿no? Ya tenemos como toda la evidencia de que nos orienta y es en eso sobre lo que tenemos que basarnos, ¿no? Muchos de los conceptos, incluso yo siempre he dicho que los pediatras somos los que más nos hemos equivocado, ¿no? A lo largo de los años, hay cosas que antes recomendábamos que ahora ya sabemos que no debemos hacer, ¿no? Y ahora incluso, ahora incluso a veces decimos, no, eso ya no se hace y eso, o sea, nos hemos equivocado, pero eso todo es gracias a la evidencia, ¿no? A la evidencia científica que nos dan los datos contundentes para dar las mejores recomendaciones, ¿no? Basados en esos datos. Tienes mucha, mucha razón y gracias por comentarlo porque la medicina, como vista desde el punto de vista científico, pues es dinámica y está viva. No dejamos de aprender y no dejamos de entender cosas y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero no es una mentira. Yo pensé que era una exageración eso de que en medicina nunca terminas de estudiar. Yo pensé que era puro blog, pero ya en la práctica todo el tiempo salen investigaciones, todo el tiempo, ¿no? Contravienen de otras cosas que creíamos el santo grial y de repente también, como dices, la pediatría ha tenido que renovar sus formas, renovar sus terapéuticas, ¿no? Sus intervenciones. Antes ni siquiera se evaluaba el desarrollo como ahora, ¿no? Entonces, qué Así padre es. que sí tengamos herramientas ahora y que tengamos gente como tú que se dedica a eso y que seguramente va a ser de mucha utilidad para muchas personas que ni siquiera sabían antes de este video, que no sabían antes de esta plática que tenían que llevar a sus hijos y a sus hijas a evaluar de su neurodesarrollo. Mari,
yo te quiero agradecer, sabes lo mucho que te quiero y lo mucho que respeto tu trabajo, y te quiero agradecer mucho que te hayas tomado un ratito para platicar del tema. Teníamos, si no, semanas, meses intentando concertar una cita contigo porque yo creo que eres muy fresa y no te dejas agarrar. Entonces te lo agradezco de verdad y sobre todo agradecerte en lo personal. Te quiero y te respeto mucho, Mari, como siempre. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por la invitación, ¿no? Este, ya te digo, ya sabes que la tecnología no es lo mío, lo mío, por eso Sí, no podía ni conectarme, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Fue un placer compartir esto contigo y con aquellos que nos están viendo. muchas gracias. Déjame mandar saludos porque si no se me van a sentir. Pero ahorita estaba leyendo un comentario del jefe, del teacher del salón, el doctor Santiago de la O, que también es pediatra. Yo le digo que él pues ve casos muy extraños, ¿no? Chamaquitos de 400 gramos y cosas bien extremas. También un saludo para él, todos mis respetos, porque no hay cosa más hermosa que también, aparte del cariño, la admiración para Santiago. Dice aquí, lo que ayer era una verdad absoluta, hoy es obsoleto, así de sencillo, la medicina basada en evidencias, mejor arma en el constructo del conocimiento médico. Amigos, son un orgullo, les mando un enorme abrazo. ¿Qué te puedo yo decir? Somos hermosos. Muchísimas gracias y saludos para él. Sí, muchos saludos para él y para todos nuestros compañeros de generación, que seguramente los voy a estar invitando. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero los voy a estar invitando para que compartan todo lo que siempre amablemente me comparten en lo personal y refrendar la amistad que todos estos años hemos mantenido. Mari, vamos a poner, si nos lo permites, tus datos en la caja de comentarios, porque nos gustaría que las personas que vean este video y nuestros pacientes, tanto de la ciudad de Jalapa en Veracruz, como pacientes que tenemos en la Ciudad de México, tengan información de dónde acudir, de dónde programar una cita y de dónde ir a resolver muchas de las dudas que seguramente van a salir de esto. Si te parece, y nos das permiso, vamos a publicar tus datos de contacto, ¿está bien? Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias y pues decirle a todos nuestros pacientes que vamos a seguir con estos temas, que vamos a esperar muchos de sus comentarios para saber qué otros temas y otras cosas quieren que hablemos. Seguramente vamos a hablar de hormonas, vamos a hablar de desarrollo, vamos a hablar de metabolismo, de nutrición y pues yo tengo una de formación profesional, también hablaremos de sexo seguramente en algún momento. Entonces, pues no se pierdan las próximas transmisiones que van a estar interesantes. Gracias, Mari. Cuídate mucho. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Muchas gracias, saludos. Saludos. Bye.